Y lo invito entonces al profesor Marc Hernández Vallés, pero también invito al rapero Basel. Las dos personas en una sola, las invito a que nos acompañen aquí. ¿Cómo vas a hablar? ¿Parado, sentado, bailando? Sentado. Muy bien. No, creo que acá va a estar mejor, porque creo que va a poder manejar los controles. Pero tú te puedes quedar y no, no hay un... Bueno, si lo presentamos entre todos a Marc, ¿ok? Lo presentamos entre todos. Y que Marc también se presente. Señoras y señores, gente que está en el Zoom acompañándonos y gente que está aquí en este momento en el salón. La verdad es que tendríamos que ponernos de pie. Tendríamos que ponernos de pie. Hola, qué gusto. Tendríamos que ponernos de pie porque lo que va a suceder ahora es muy posiblemente la primera vez que sucede en toda la historia. Yo creo que nunca hubo, desde que nació el rap, creo que nunca hubo un rapero famoso que, porque sí que vamos, que famoso, famosísimo, uno de los más importantes raperos de España, con una proyección sobre el resto de los países hispánicos y seguramente otros más, particularmente Suecia, posiblemente, que es el país adoptivo de este particular vikingo catalán. Lo cierto es que yo creo que nunca hubo un rapero que además fuera magíster y doctor en Derecho por universidades prestigiosísimas, destacadísimo profesor de Derecho, autor de excelentes trabajos científicos, todo esto junto en la misma persona. Y yo creo que esto no ha pasado nunca antes. Esa persona es insuperable para hacer la exposición de apertura de este evento. O sea, no la hay en ninguna otra parte, no la hubo nunca y la tenemos nosotros acá en este momento. Acá lo tienen, acá lo tienen y no lo ven porque ven un tigre, pero lo ven en el cuadradito chiquito al lado, lo ven al lado. Ah, todavía no está compartiendo. Ah, bueno, perfecto. Entonces lo ven, bueno. ¿Queréis agregar algo? Tenemos muchas ganas de escuchar. Entonces lo escuchamos. Ritmo y poesía, que según nos ha enseñado recientemente Marc, rap es rhythm and poetry. Yo la verdad que siempre me había preguntado qué significaba rap. Como saber práctico contrahegemónico en y frente al derecho, a cargo de Marc Vallés Basel. Adelante. Pero en primer lugar, muchísimas gracias a todas y a todos los presentes, ya sea como participantes, oyentes y a todo el equipo organizador por hacer todo esto, hacer posible este evento tan bonito y necesario. También en especial a Ricardo, el artífice, por haber contado conmigo desde el primer momento. Realmente tus palabras han sido una vitamina para mi autoestima y también te tengo que decir que he actuado frente a 5.000 personas, pero jamás tenía tanta presión como ahora. Así que debo aclarar que no soy ningún experto en relación a la investigación, ¿no? De la conexión entre derecho, música, pero bueno, ha sido todo un reto para mí y un gusto. Espero estar a la altura. Hoy me gustaría... ¿Se ve el PowerPoint? Ahora lo ponemos. Vale, perfecto. Vamos a Hoy me gustaría hablar del vínculo que existe entre derecho y música.
de dos formas de conectarlas. Hay muchísimas otras formas, por lo tanto mi exposición no va a agotar estas múltiples formas de conectar ambos fenómenos. Concretamente hablaré de un género musical que es el rap, por lo que, como ha comentado anteriormente Ricardo, por mi vínculo con este género musical, al que he titulado a esta exposición Ritmo y Poesía, justamente por eso, porque desglosar terminológicamente, ¿no?, el concepto rap y denominarlo ritmo y poesía me permite abarcar otras formas de expresión musical que son muy afines con el rap, pero que se alejan de la imagen que tenemos, ¿no?, de la música rap, hip hop. Antes que nada, otra aclaración conceptual, y es el por qué utilizo saber práctico, ¿no?, que antes me han dicho, es un título un poco feo. Bueno, pero tiene una razón, tiene una explicación, y es que hablo de saber práctico en el sentido de que detrás de las actitudes, de las relaciones y de las prácticas hay un conocimiento que guía a esos comportamientos, y ese conocimiento, ese saber, nace de realidades concretas, de intereses, necesidades, ¿no?, incluso contradicciones particulares. Por lo tanto, con esto lo que quiero hacer es evitar una reducción de la música como una simple herramienta de expresión o comunicación, que también lo es, muy importante. Pero con saber práctico me permito llevarlo a otro terreno y considerar que la música también es una forma de ser y estar, o produce formas de ser y estar en el mundo, incluso con sus propios códigos de habla, gesticulación, una propia estética. De hecho, hoy podemos hablar de culturas urbanas, ¿no? Y yo creo que justamente esto es, este carácter performativo es lo que hace que la música pueda transformar la realidad, incluso cuando la música no está sonando literalmente, ¿no?, en las mismas prácticas, actitudes y formas de ser. ¿Se puede pasar por aquí? Sí, con esto. Ah, Espera. Ahí y ahora. vale, es el... Y ahí. Perfecto. En la primera parte, porque voy a hablar primero de la conexión en el derecho, para luego pasar frente al derecho o frente al sistema, si se prefiere. En la segunda parte seré más breve en la explicación. He puesto una imagen que no sé si alguien me podría decir que le viene en mente o qué es. No sé si a alguien le suena qué son las batallas de gallos. Ya contesto yo, porque muchas personas que no conocen. Las batallas de gallos son duelos de rimas improvisadas, ¿no?, que hoy en día están muy de moda también entre jóvenes que practican en el parque como pasatiempos. Se hacen auténticas organizaciones como la que vemos en pantalla, que es patrocinada por la marca Red Bull. Bueno, hay batalla de gallos que unen no solo raperos españoles, sino españoles frente a raperos de Chile, de México, de Argentina, ¿no? Bueno, ¿y qué tendrá que ver las batallas de gallos? Algo que parece ser algo muy contemporáneo del mundo hip hop, ¿no?, algo muy juvenil, con el derecho. Para eso me remito a otras sociedades, podríamos llamar sociedades acéfalas o descentralizadas, porque carecen de una autoridad centralizada, ¿no?, con capacidad de aplicar las normas o de hacer cumplir las normas de convivencia mediante la fuerza legítima, y como son, por ejemplo, los Ikun del Kalahari o los Inuit de Groenlandia y del Ártico de Canadá. Justamente voy a centrarme en los Inuit. ¿Qué tendrán que ver los Inuit con las batallas de gallos, algo que parece tan moderno, ¿no?, los duelos de rimas y el derecho? Bueno, tiene mucho que ver. En primer lugar, quiero aclarar que para los Inuit, también mal llamados esquimales, la música está muy presente en su vida cotidiana, es un aspecto importantísimo en su cultura. De hecho, es considerado hoy en día patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, por ser símbolo de identidad, comunitario, ser un vínculo entre el pasado y el presente.
incluso es símbolo de igualdad e equidad para estos pueblos. El instrumento básico para los inuit ha sido siempre un tambor y una baqueta hecha de madera o hueso. Y bueno, pensad que estas sociedades han sido nómadas y por lo tanto tenían que llevar el menos peso posible encima para no cargar peso. Así que solo había un solo tambor. Pero durante las épocas invernales se asentaban en aldeas unos 100 miembros, ¿no?, de diferentes familias inuit, y ahí ponían el tambor en mitad de lo que llamaban ellos la gran casa, el gran iglú. Y cualquier persona de la aldea tenía acceso a ese tambor, podía tocar, podía hacer danzar al pueblo, mientras recitaba ciertas líricas, ¿no? Y estas líricas, ¿de qué trataban? Bueno, trataban sobre aspectos muy cotidianos para estas sociedades, pero muy importantes. Cuestiones sobre la caza, el humor, que veremos que es muy importante para esta población, amor, nostalgia. La música servía para transmitir conocimientos, era un saber práctico en este sentido. Se tocaba música, pero al mismo tiempo se transmitía conocimiento necesario para el desarrollo de la población. Además, también se utilizaba este tipo de música sobre todo las mujeres, se utilizaban este tipo de música para proteger a los recién nacidos ante el recién llegado hombre blanco. Aparte de esto, muy importante, es que se transmitía todo un sistema de tabúes, de aquello que está bien y aquello que está mal. Es de hecho, este mecanismo lo que permite transmitir lo que conocemos como derecho indígena, propiamente inuit. Por otra parte, es importante destacar una competición, ¿no?, también ligando con esto de la batalla de gallos, de los duelos de cantos, ¿no? Es importante destacar una competición muy típica entre los inuit en los que se desafiaban a través de canciones. Canciones con un tono que se podría parecer incluso al rap, que también se asemeja muchísimo en la forma la forma de expresión que se utiliza hoy en día en las batallas de gallos, y es la idea de improvisar y al mismo tiempo humillar a su contrincante. Esta competición se hacía entre primos cantores, se llamaban primos cantores, que eran miembros de la comunidad inuit, que hacían pactos, formalizaban una amistad como socios, ¿no?, a través de esa institución. Bueno, pues se establecían relaciones de reciprocidad, etc. Pero cuando llegaba a final del tiempo invernal, otoñal, se desafiaban a un duelo de rimas, a un duelo de cantos ante toda la aldea. La idea era humillar al otro, pero siempre con humor, siempre con ingenio, es lo que se valoraba, porque la humillación absoluta era totalmente estéril para el equilibrio social del grupo. ¿Qué necesidad tiene todo esto en este tipo de sociedad? Básicamente reequilibrar el grupo, porque aliviaba las tensiones. Era reforzar los vínculos, porque se prefería que hubieran duelos de rimas antes que esto llevase a otras formas más violentas, ¿no?, como peleas, discusiones, o que se rompieran esos vínculos tan fuertes que unían a esta sociedad. En definitiva, estamos viendo la conexión entre derecho y música en este sentido, porque, en primer lugar, a través de esto se transmiten conocimientos, se transmite el derecho indígena. También se transforma porque cada vez que alguien interpreta nuevas canciones, también va adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no?, ese derecho indígena inuit. Estamos viendo que, por otra parte, tiene una función la música muy importante como mecanismo catártico, aliviar tensiones, agresividad, también de prevención. Pero no solo esto,
también era un mecanismo de resolución de conflictos formalizado, institucionalizado. Estamos hablando de juridicidades en este sentido, con una racionalidad distinta a la que estamos acostumbrados en nuestras sociedades occidentales, que tienen una racionalidad, robándole los términos al teórico del derecho anticolonial Antonio Wolmer, muy amigo de Ricardo. Se alejan de una racionalidad individualista liberal y técnico-formalista para estar presentes, ¿no?, ante una juridicidad con una racionalidad, en todo caso, colectivo-comunitarista, es decir, donde las decisiones son tomadas por todo el grupo y para el bien comunitario, no el bien individual. Y también una racionalidad holístico-ritualística, es decir, el derecho está mezclado, impregnado de otras actividades cotidianas. No existe el derecho separado de las demás esferas de la vida cotidiana, cultural inuit, ¿no? Y esto se mezcla a través de estructuras ritualísticas, como estamos viendo. Bueno, la sociedad inuit ha sido normalmente considerada una sociedad muy pacífica, pero también hay conflictos, como en todas las sociedades, conflictos por cuestiones matrimoniales, problemas entre cazadores, etc. Entre ellos mantienen y mantenían mecanismos informales ante estas situaciones, ¿no? Como por ejemplo avergonzar al otro o el ostracismo social y físico. Pero cuando los problemas iban más allá y estas vías a veces no eran suficientes, se podía acudir a otro mecanismo de resolución de conflictos, que es el duelo de canciones. En este sentido, ¿cómo funcionaba, no? O cómo funciona, porque es verdad que en Groenlandia esto fue desapareciendo desde mitades del siglo XX, pero en Canadá todavía se mantiene. Los hombres que entraban en una disputa escribían canciones en secreto, canciones burlescas, canciones que buscaban humillar al otro, como comentaba antes, y luego se reunían ante toda la aldea en el gran iglú, y no eran ellos los que recitaban estas canciones, eran sus mujeres, ellos tocaban el tambor. Y esto resultaba eficaz para solucionar los conflictos, las disputas. En primer lugar, porque evitaba que ese confrontamiento se llevara a otras situaciones más violentas, porque, ojo, también en esta sociedad había y hay una forma ritualizada de resolver los conflictos, que es a través de las peleas ritualizadas, un poco como los travelers en Irlanda, que también tienen este mecanismo. Entonces era preferible los duelos de canciones. En segundo lugar, porque esto permitía que aquello que era una disputa individual se pasaba a la esfera pública. Lo que era un problema de dos realmente pasaba a ser un problema de todos, de la comunidad, que pretendían que se pusiera fin, ¿no? Pensad que en ese momento, o sea, en esta sociedad, el bien común está por encima del bien individual. Y en tercer lugar, había un acuerdo público en quien había sido el ganador. Y claro, el perdedor podía decir, ¿y ahora qué? Si yo no me considero que sea un perdedor, ¿no? Bueno, pues normalmente se aceptaba, porque si no se ganaba la reputación de mal perdedor. Así que el conflicto solía terminar aquí para no ganarse esa mala reputación, ¿no? Pero claro, ¿qué valoraba el público, ¿no? Con esas canciones que eran humillantes, pero al mismo tiempo ingeniosas y humorísticas? Justamente el humor lo que hacía era frenar la humillación y causar la alegría y la felicidad ante el público, ¿no? Que se rieran, se lo pasaran bien mientras se está resolviendo un conflicto. Y esto se suponía que la persona que había sido capaz de escribir canciones humillantes, pero con ese toque de humor, estaba pensando más bien en reequilibrar el grupo que en su propio beneficio individual. Ahora, un paréntesis, también quiero aclarar que en estas canciones escritas en secreto, que luego se recitaban por sus mujeres,
no se trataba nunca el problema, o sea, no se escribía nunca sobre el problema concreto que había llevado a la disputa. Se hablaba de que el otro era mal cazador, que era un perezoso, etcétera, ¿no? Cosas que son males para la comunidad en sí. Bueno, esta práctica y el derecho constitucionario de los pueblos aborígenes inuit se ha ido minando con la llegada del cristianismo, también con la imposición de un sistema jurídico occidental con unos conceptos y categorías muy diferentes a los que ellos han practicado. Pero antes de terminar esta conexión, fijaos que incluso hoy en día en Groenlandia, que es donde más se ha visto minada, ¿no?, esta práctica, el símbolo de la justicia para los inuit no es la diosa justicia. Para ellos esto es un símbolo muy occidental. Para ellos es un tambor y una baqueta. Y, según tengo entendido, es un símbolo que en algunas instituciones judiciales lo mantienen. Con todo esto, antes de finalizar esta parte, me gustaría pues, recordar que hay un vínculo muy importante entre derecho y lenguaje. Y como diría Edward Said, el lenguaje occidental, sobre todo el lenguaje jurídico, es un lenguaje muy técnico, formal y lineal. Y en cambio estamos viendo que el lenguaje de sociedades como los inuit es un lenguaje musical, rítmico. Por lo tanto, esto conectado con el derecho, estamos viendo que es un derecho necesariamente rítmico, un ritmo que hace vibrar y pone en movimiento a toda la aldea para recordar esa comunión, esa unión, ¿no?, cuya finalidad o función es volver a sentirse unidos y en equilibrio. Esta sería la primera conexión en el derecho. Perdón, me pasé la diapositiva. Aquí podéis ver igualmente imágenes de los inuit, ¿no?, el pueblo inuit. Y ahora me gustaría hablar un momento sobre el derecho frente... perdón, el rap como saber práctico contrahegemónico frente al derecho o, si se prefiere, sistema en este caso. Para eso viajaremos a Estados Unidos. Como sabéis, en la época de los 50-60, en Estados Unidos hay mucho movimiento social por la lucha de los derechos civiles y por la igualdad racial. Y en ese momento, lo que es el arte o las expresiones artísticas también reflejan eso, reflejan lo que está sucediendo en la sociedad. La música no se queda atrás. Lo que llamamos música negra, el soul, el funk, Airbnb, ya vemos ahí algunas notas de un discurso de lo que se conoce como nacionalismo negro. Pero en esa época, las discográficas, los sellos discográficos y la industria en sí está dominada por personas blancas que tienen el control de la producción, distribución, marketing, de todo ese proceso, por lo tanto, también tienen el control de lo que se va a componer, de las letras. Por lo tanto, la censura es un mecanismo muy fuerte para limitar esas expresiones, ¿no? Ahora viajamos de esa época a los 80, que es donde más me interesa. Se han conquistado los derechos civiles, pero resulta que mucha juventud, sobre todo de barrios como Harlem y Bronx en New York, viven en sus pieles muchas contradicciones, a pesar de haber conquistado, ¿no?, esos derechos civiles, viven en sus pieles la pobreza, la marginación. Es verdad que existe un establishment político dirigido por población afroamericana, pero se dan cuenta que no es suficiente y que otros medios para desafiar el status quo tampoco son suficientes, ¿no?, como las manifestaciones, boicots, y ven la salida en la expresión musical, en el rap, ¿no? Como podríamos decir que el rap como género musical se consolida no nace, pero sí que se consolida en esta época, sobre todo el rap que llamamos hiperpolitizado, el rap concienciador. Estos jóvenes, en esa época, en los años 80, viven esas contradicciones y utilizan la música para escapar de eso, como vía para escapar, pero también para desafiar. ¿Qué desafían? ¿Qué encontramos en esas letras? Encontramos
letras que van en contra de un sistema basado en la violencia estructural, una representación de la población afroamericana en el sistema penitenciario, denuncian un sistema judicial con una doble vara de medir según el color de piel. Todo esto lo encontramos en esas letras, cosa que no gusta a la sociedad mayoritaria. Por eso se intenta también censurar, pero en este caso ellos se han hecho con la tecnología, tienen el control, tienen el poder, ¿no?, de los medios de producción musical. A todo esto, bueno, me gustaría destacar, como veis en imagen, Public Enemy es un grupo referente en este sentido del rap hiperpolitizado. Este grupo refleja lo que fue esa época, es decir, el rap como género musical, como un género capaz de desafiar el status quo, como he mencionado antes, pero también de crear solidaridades, permitían, las experiencias de esas personas permitían que otros que vivían en otras regiones se sintieran también identificados. Empezaron pues, a escribir música rap, a vestir como estas personas, a comportarse como estas personas, porque la misma estética subversiva, ¿no?, lo que comentaba antes como saber práctico. Por lo tanto, vemos denuncia y al mismo tiempo solidaridad, identificación, y además se consolida el nacionalismo negro. De hecho, Public Enemy, como otros, toman como referente a Malcolm X, no a otros referentes de la época de la declaración como Luther King, sino a Malcolm X, ¿no? Lo que sucede es que en los años 90 el rap pegó muy duro. Déjame, hablo un poco así más urbano, ¿no? Pegó muy duro. De hecho, superó al pop. Se convirtió en el segundo género más escuchado, solo por debajo del rock. ¿Qué sucede aquí? Que la industria musical empieza a comerse a los pequeños sellos discográficos que estaban dirigidos por también personas, ejecutivos afroamericanas, porque el nacionalismo negro no solo era un aspecto cultural, como en sus canciones, sino también tenía su vertiente económica, independencia económica a través de esos sellos, ¿no? Sellos grandes, discográficas grandes, se comen al pez chico, y aquí grupos como Public Enemy pues se vieron un poco limitados a la hora de escribir sus canciones, etc. ¿Qué hicieron? Bueno, rescataron una frase del poeta Gil Scott Heron, afroamericano, su famosa frase de la revolución no será televisada. Cogieron esa frase y dijeron, la revolución no será televisada, sino digitalizada. Public Enemy, estos que veis en pantalla, fueron los primeros en tener un álbum de venta platino de la historia gracias a la venta digital. Hicieron historia, se abrieron un campo y en el mundo digital y dieron también espacio a muchos jóvenes que no encontraban lugar. Por ejemplo, yo vengo de una generación aquí en España que utilizamos estas vías digitales para darnos a conocer, porque las discográficas no querían contar con personas, con nosotros, con tipos de letras a veces disidentes, ¿no?, que molestaban. Por lo tanto, hay que darle mucha importancia a lo que hicieron también para la industria grupos como este, ¿no? Si a alguien le interesa estas cuestiones, le puedo aconsejar una película, Straight Outta Compton, como veis aquí, del grupo NWA, donde podréis visualizar, debe estar en internet esta película, es muy interesante porque veréis todo lo que os estoy contando, todo lo que se vivió en Estados Unidos, cómo la policía también intentaba pues, perseguir a estas personas como delincuentes porque habían encontrado su forma de expresión. Ellos son los creadores de la famosa canción Fuck the Police, tan conocida. Y nada, lo dejo aquí como curiosidad por si a alguien le interesa, ¿no?, adentrarse mucho más en todas estas cuestiones. Pero para finalizar, me gustaría conectarlo con los Inuit, que antes hemos hablado. Bueno, los Inuit ya hemos visto que la música siempre ha sido muy importante en su vida cotidiana, cultural, incluso con el derecho. Y actualmente
hay una revitalización identitaria y cultural por parte de los inuit, sobre todo de Canadá y del Ártico, gracias a la música y concretamente a la música hip hop. Estos jóvenes utilizan el hip hop como expresión musical para denunciar las consecuencias de la colonización. Problemas como el alcoholismo, altas tasas de suicidio, angustia social, mental, desintegración comunitaria, ¿no? Y también para reivindicar sus derechos indígenas y territoriales y lingüísticos. Un ejemplo de ello encontramos en la música de Susan Alucard, no está en pantalla, pero sí que puso voz a la banda sonora de la película que tenemos en pantalla, Trial at Fortitude Bay, que es una película que recomiendo, que trata sobre las contradicciones y los conflictos que hay entre los conceptos y categorías jurídicas de Occidente con las categorías jurídicas inuit. Así que también quien esté interesado en la antropología jurídica es una película que recomiendo. Otro ejemplo es la que vemos en pantalla, Kelly Fraser, una artista joven, lamentablemente murió a los 26 años, hace poco. Su segundo álbum, llamado Setna, ganó el premio al mejor álbum de música indígena. Y ella mezclaba música tradicional inuit con hip hop, justamente para reivindicar los derechos lingüísticos y costumbres inuit. Todo esto lo hacía mezclando el inglés como lengua dominante para llegar a un público mucho más amplio, pero también inuit, para dar a conocer su idioma. A todo esto, antes de finalizar, mención especial a el sello discográfico Hitchmaker, un sello inuit, ¿no? Dominado, bueno, dirigido por un productor inuit, que da mucha esperanza porque ayuda a jóvenes inuit a que se expresen a través de la música. ¿Cómo? Bueno, pues les ofrece un estudio en una habitación detrás, que está en la casa de su madre. Así es como están las cosas, porque economía resulta que no abunda. Pero da oportunidad a estos jóvenes con un pequeño estudio de grabación, les enseña a cómo componer, a cómo distribuir, a cómo hacer marketing, a cómo hacerse un hueco en los negocios de la industria musical, a sabiendas de que la industria musical canadiense no financia suficiente a la música indígena y además está en deuda con las industrias discográficas de Estados Unidos, ¿no? Hacerse un hueco en este mundo es muy difícil. Y sellos como estos, gracias a la digitalización, están dando apoyo para que estos jóvenes encuentren un lugar para expresarse musicalmente y para denunciar las prácticas neocoloniales. Como diría el mismo director de este sello, su propósito es que a partir de la música se pretenda influir en la conducta tanto como lo podría hacer la ley. Y si hay tiempo, me gustaría poner una canción, si no hay tiempo, ¿no? Pero para finalizar, termino con esta frase de un gran chamán inuit, Orpingalik, ¿no? Que recogió un explorador danés, que dice así: las canciones son pensamientos, cantados con el aliento cuando la gente es movida por las grandes fuerzas y el habla ordinaria ya no es suficiente. Muchísimas gracias a todas y a todos. Espero no haberme alargado mucho y me gustaría dejaros, yo ya me despido, pero me gustaría dejaros con una canción que mientras se prepara es de un artista barcelonés llamado Zetapu, que yo considero que en lengua castellana es un gran referente en este tipo de música rap contestataria. Cartas abierto. Y además él es conocedor de este evento y sabe que vamos a reproducir la canción. Vamos a compartir con sonido. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Listo. Vamos.
demasiado bueno para ser verdad. Lo debo vomitar, vuestro estado de bienestar hipócrita. Inoculando el miedo, dudas con cobalto y flúor. Sembrando la incógnita, perpetrando el status quo perpetuo. Ricos con más riqueza que practican esa táctica. Si pobres somos todos, me enseñan el hambre en África. Limpieza de cabeza con sutileza hacia mi piedad. Doblegan la naturaleza de mi voluntad. Allí donde todo empieza, mira Córdoba, presa de la tristeza de una España xenófoba, que nos roba el legado del pasado como nos roba el pan, que culpa de todo mal al musulmán. Temen a mis versos ciertos la conciencia si prohíben la asistencia de un menor a mis conciertos. Mercado dependencia empuja desde su burbuja. Jugadores granujas se autoproclaman expertos. ¿De qué? Es una trampa, la cena de los idiotas. Me quieren hacer creer que las personas llegan en cuotas, que el sirio no es mi compatriota, es un foráneo, que no importa que su tumba sea el mar Mediterráneo. Sistema contemporáneo en bancarrota, es la derrota de la clase obrera. Pidan pisos patera, el animal más chico de esta pecera no lo tolera y entra en cólera. Cambiaron por buitres a las gaviotas. Las notas de esta guitarra lloran por su proa. Mi carta Casablanca, Downing Street y la Moncloa. Cuando toda lucha acaba en saco roto, hay alboroto, pero sin victoria. Creed contra Balboa. ¿Qué rumbo trazará este mundo majara que coloniza los recursos del subsáhara? Esclaviza a sus mujeres y sus niños a cambio de estaño y cobre. Explota a un hombre a los pies de la torre Gálata. De repente nos concierne el terrorismo, el fanatismo, pero solo porque lo sentimos cerca. 2015, 13 viernes, ya nada será lo mismo. El cataclismo está picando a nuestra puerta. Despierta, no es ciencia ficción, es ley de causa, efecto y manipulación. Desde el timón se estrangula la tripulación. Reyerta cuando se especula con la educación. No es una justificación, es un hecho. La libertad está muerta, ¿no lo veis en el HUD? Pregúntale a Facebook. Lo que está en tu mente vive en usufructo. Si no soy el cliente, que soy el producto. Llegados al punto de solo estar juntos en el no camp. El bulto inculto venerando a Donald Trump. En un país donde tortura mezcla salmorejo, más nos valdría mirarnos en el espejo. Porque hay cada dirigente de mente arcaica que miente cuando tilda mi visión de paranoica. El futuro no es de Merkel, está en manos de la troika. La banca se conecta con los guetos en Jamaica. Oiga, yo soy 132, yo soy Charlie. Yo soy drama del inmigrante magrebí. Yo soy anónimo si la vergüenza premia. Por eso soy Yakarta, Kabul, Abu Ghraib y también Kenia. Pues, Muy bueno. muchísimas gracias a todos. Me despido. No te quedas. Sí, me quedo, me te quedo. quedas. Bueno, muchísimas gracias.